será un gusto compartir con ustedes de lo que he aprendido acá y lo que sigo aprendiendo siempre, ¿no? Más que disertar un tema, eso es compartir lo poco de experiencia que uno ha tenido esto y el amor que se tiene a la MSC, ¿no? Y siempre, siempre para servir. También es un gusto verles a todos ustedes. Un abrazo a la distancia, pues bueno, veamos qué es lo que el Espíritu Santo guía a través de este parlante, nada más que es lo que soy para los demás, un parlante que suene y que ojalá nos pueda servir en algo. Bien, hermanos, yo creo que de pronto alguien de ustedes tiene una pregunta, lo que sea, me hace saber también en el transcurso de lo que vayamos conversando y viendo lo que nos dicen esta noche, ¿no? Vamos a ver el MCC en la iglesia, me pedían que hablemos sobre eso, ¿no? Y yo creo que es importante tomar de algunos libros, de algunas situaciones del hecho de ver cómo está el MCC en la iglesia, ¿no? Y nos dice, miren, en el Concilio Vaticano II, muchas de las veces, que la iglesia es el sacramento universal de salvación. Y ya con eso uno puede tener una amplia mirada, ¿no es cierto?, una visión mucho más grande a dónde está nuestro movimiento, ¿sí? El hecho de nosotros ser iglesia, la dimensión que tiene la iglesia y nosotros dentro de ella. Dice que es un signo, es un instrumento de Dios con los hombres y es del amor de Dios a los hombres. Y por ahí vamos a comenzar de pronto diferenciando dos cosas importantísimas. Primero, recuerden ustedes que el MCC, si es fruto del Espíritu Santo por carisma que tiene, ¿cierto? No lo da a una sola persona, le da a un grupo de personas. Y este grupo de personas viene a ser de pronto una comunidad. Pero este sacramento de salvación hay que entenderlo muy bien de que es un misterio de comunión y de misión. Y dirían, cuando decimos misterio, como que algo que no se conoce, no, sí lo conocemos. El hecho es que a veces nosotros no asumimos el papel de querer conocer eso. ¿Por qué? Porque cuando conocemos, nos toca afrontar retos y responsabilidades. Esto nos llama a nosotros a vivir en unión de Dios y de los hombres. Y es cuando de pronto podemos entender nosotros que se complica, por así decirlo, el hecho de cómo puedo vivir con los hombres y sí puedo vivir con Dios. No puede estar los dos divididos, tienen que ir de la mano. Y eso nos va a ayudar a que vivamos una comunión. Y tenemos que manifestarla, ¿no es cierto?, de una manera comunitaria, hermanos, ¿en qué? En una misión. Por lo tanto, el sacramento que digo yo de salvación universal, y como es del MCC, y en especial la iglesia, este sacramento nos permite a nosotros vivir esa comunión y esa misión. Pero ¿cómo? Y eso tiene que ser fruto, hermanos. La comunión es la fuente, ¿no es cierto? La comunión es la fuente nuestra, es de donde nosotros adquirimos, si quieren, todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para cumplir una misión. Por lo tanto, la comunión que nosotros tengamos dentro de la iglesia como movimiento y como miembro de iglesia va a ser una comunión misionera. Y la misión que hagamos nos va a llevar a tener una comunión. Es decir, un doble sentido. Si usted vive la comunión, vive en comunidad, necesariamente tiene que misionar. ¿Qué misionamos? Llevar la buena nueva, ¿sí? Y al mismo tiempo que yo llevo la buena nueva, que yo misiono, estoy haciendo comunidad. Por lo tanto, de ahí podemos definir, hermanos, que miren, nuestro movimiento dentro de la iglesia ya no es solamente la iglesia o un misterio, mucho menos el movimiento. ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetirles, hay en veces que los seres humanos, por así decirlo, pero yo creo que en este caso no podemos tocar ese punto, que no son alejados de nosotros, ¿no? Pero los seres cristianos y humanos a veces tendemos a diferenciarnos y a dividirnos. Porque cuando dice, mire, tú como miembro de iglesia, tú como miembro del movimiento, tienes que cumplir una misión. Y empezamos a analizar, ¿cuál es la misión? ¿Qué debo hacer? Y creemos que son cosas específicas. Y no es así. Nuestra vida, ¿no es cierto?, todos los días tiene que ser evangelizar a tiempo y a destiempo, para poder cumplir yo ese misterio de comunión y ese misterio y poder realizar nuestra misión. Ahora, nosotros como miembros de la iglesia, ¿Qué clase? No me acuerdo, porque ya terminamos lo del precursillo y el postcursillo. Como miembros comprometidos que somos, ¿no es cierto?, tenemos que tener una clara visión de la identidad que nosotros tenemos que asumir.
Primero, recuerden, hermanos, si nosotros tenemos una cédula de identidad que nos da nuestros datos personales, cuándo nacemos, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros padres? ¿Qué nacionalidad tenemos? ¿Qué nivel de estudio tenemos? Esa misma identidad deberíamos poner acá y a relucir, no a la gente, sino en la iglesia y en el MCC. Porque solamente así nosotros vamos a entender claramente, ¿no es cierto?, que esta dignidad puede definir mi vocación y esa vocación, obviamente, mi misión dentro de la iglesia y dentro del mundo. Eso tenemos que hacer. Cuidado con nosotros mañana o pasado, decir, no es que yo no le entendí así. ¿Sí? Yo entendía que son los dirigentes, los que están en la escuela, los que son miembros del secretariado, ellos tienen que hacer una misión. O de pronto la vocalía de evangelización, ellos tienen que hacer misiones puesta a puesta. No. El movimiento, siendo de iglesia, tiene que estar inmiscuido en las cosas de la iglesia. No podemos alejarnos de eso, por un lado. Por otro, los laicos tenemos como vocación propia el penetrar en el orden temporal y perfeccionarlo con el espíritu del Evangelio. Eso es muy importante tener claro, hermanos. Diremos a veces, no, oiga, ¿cómo vamos a perfeccionar nosotros? Recuerden, nosotros tenemos dones que el Espíritu Santo nos da. Y si vivimos esos dones del Espíritu Santo, nuestra vida diaria va a irse santificando diariamente. No podemos olvidarnos de eso. Por esa vocación propia que a nosotros nos toca, como dice acá, penetrar en el orden temporal, pues obviamente que sí. Hoy en día, y hemos escuchado a algunos hermanos, ¿cómo está nuestro país dentro de la parte política? Terrible. Cuando comentamos por quién vas a votar, no por este, no, por el otro, no. Oiga, ¿y dónde hay un personaje o de pronto miembros de la iglesia que quieran asumir retos de estar allá como candidatos, como asambleístas? Porque no nos permiten. Oiga, la política en el MCC no puede ingresar. La política dentro de la iglesia está, ¿cierto? De manera, si ustedes quieren, escondida, no abierta, porque todo supongo y asumo que todos los políticos, todo el mundo asiste a la Eucaristía, celebra sacramentos. Si no, a lo mejor consciente, pero lo hace. Pero en esos ambientes son los que nosotros tenemos que involucrarnos. Hoy en día, en este tiempo que estamos, en este orden que estamos, ¿tenemos que animar a la gente que está desanimada porque vive la pandemia? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que animar a la gente que está sin trabajo? Por supuesto que sí. Si podríamos crear fuentes de trabajo y conseguir, ese sería nuestro reto, nuestro trabajo. Pero, como estamos en este orden temporal ahora, ¿qué nos dice aquí? Perfeccionarlo con el espíritu del Evangelio. Y tiene que empezar a aflorar la fe que muchas veces pregonamos, que decimos que somos gente de fe, pero no asumimos, ¿sí? Porque todo el mundo anda con miedo. Ay, ahora, ¿y si me coge el COVID? Si me coge el COVID, pero que no vaya a ser muy fuerte, que sea débil nomás, ¿sí? Y si me coge fuerte, ojalá que no me toquen intubarme. Oiga, y así vamos haciendo un montón. Y cuando preguntamos, ¿y dónde está la fe puesta en Dios? Con eso no digo que no nos cuidemos, debemos cuidarnos. Pero ¿en dónde está la fe puesta en Dios? ¿En dónde está mi confianza en el Señor? ¿En dónde está de que yo puedo salir adelante? Porque no creo que sea simplemente cosas efímeras o superficiales las que leemos en el Evangelio, cuando Jesús hace milagros, cuando cura a cojos, hace ver a ciegos, ¿sí? Oiga, son cosas reales y el Señor lo puede hacer acá igual. Ustedes, como yo, a lo mejor hemos visto a nivel del mundo y en las redes sociales cómo las grandes autoridades, pues sí, ¿no es cierto? Los grandes poderosos, las grandes naciones poderosas, ¿no es cierto? Y los dirigentes que tienen ese poder le piden y le pedían a Dios que pase esto, que clame esto. O sea, ahí se acuerdan de Dios. Yo creo que pues, es bueno desde ese punto de vista que por lo menos se acordaron por ese momento de Dios, pero habría que hacerles acuerdo que también son parte de la iglesia. Ahora, ¿de qué iglesia pertenecen ellos, no es cierto? ¿A cuál Dios están siguiendo? ¿Qué fe están demostrando? Es muy diferente. Por eso nos dice, miren que a la iglesia, al MCC, como parte de la iglesia católica, nos ha confiado una tarea original y insustituible, que debemos llevar a cabo todos, y debemos llevarla para el bien de todos. ¿Sí? O sea, no solamente puedo misionar yo y ya está, no. Tengo que hacer esa misión y hacerla para el bien de todos. Es tarea personal y propia de la vida cotidiana en los lugares y ambientes concretos. A mí me ha pasado situaciones complicadas, si ustedes quieren, yo, en mi trabajo es también de manera privada, doy servicio, ¿no es cierto?, en cuanto a la mecánica, y tuve que despedir a un oficial, pero el hecho de despedir me ponía a pensar mucho de que cómo tengo que hacer para poder liquidar a él.
porque no puedo mandarle así nomás acogiéndome a que la ley dice esto y me permite hacer esto y el otro no. No me enseñaron eso mis padres, ni tampoco he aprendido eso a lo largo del cursillo. Más todavía cuando uno lee el Evangelio y le va llegando más, uno asume mucho mejor el Evangelio. Y a veces en son de broma he dicho como que complica al que lee más la Biblia, ¿no? Porque ve la tremenda responsabilidad que tiene de evangelizar, de ayudar a los demás. Y cuando leía yo esta parte de que tengo una tarea propia, personal, de la vida cotidiana en lugares y ambientes concretos, decía, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esa situación? Dejarle a una persona sin trabajo, es cierto que él iba a dejar sin trabajo, pero al mismo tiempo habría la confianza de que por ahí había otro trabajo para que pueda trabajar mi operario. Y así es, se le liquidó a mi ayudante, ¿no es cierto? Ahora tiene trabajo en otro lugar, gracias a Dios, y hay que seguir animando. Y así mismo tenía que coger otro ayudante que tenía conmigo, pues estoy solo con él. Pero ahí cuando yo me doy cuenta de esta parte, de cómo el MCC y yo como miembro del MCC y miembro de esa iglesia a la que pertenezco con mucha humildad, ¿no es cierto? Debo ocuparme, como dice, y cumplir esta misión propia, hermano, insustituible. Hay en veces que veo acá en Cuenca en especial, ¿no es cierto? En las otras provincias no he participado, pero como que queremos delegar lo que a nosotros nos toca a las demás personas, lo que usted tiene que asumir a las otras personas. No, necesita que vaya a evangelizar a ella, que dé ánimo, ¿sí? No, Alicia, que haga el otro. Y los demás hermanos del movimiento, y los demás hermanos de la iglesia, ¿en dónde se están quedando ellos? Cómodamente, ya estamos viviendo cómodamente ahora. Las escuelas, las dulcerías, todo cómodamente desde el hogar. Pero hasta veo que en esa parte, y comentamos con Ancita, hasta en eso a veces vemos que la gente ni siquiera esa comodidad quiere aprovechar, como que quiere delegar y ya no quiere cumplir esa tarea personal e insustituible, hermanos. Entonces, veamos y vamos viendo nosotros, ¿no es cierto?, que los movimientos a nivel eclesial, a nivel de iglesia, han sido reconocidos como dones del Espíritu Santo, igual que nuestro movimiento, pero para responder a necesidades de la iglesia y del mundo. Y eso a veces a mí me ha cuestionado en los últimos meses, si ustedes quieren, cuando veo que yo decía, bueno, si antes en escuela tenía presencial 30, 35, 40 hermanos que me acompañan, ahora sí con esta comunidad vamos a tener 80 y 100. Y se hacen los esfuerzos, pero vemos que no, se mantiene casi el mismo número a mí personal o acá de manera virtual, siempre son 30, 35 y 40. Y les decía a veces a los hermanos, oiga, reconozcamos el carisma del MCC. El MCC nació, pero no es cierto, hace muchos años atrás, hace cuántas décadas atrás, pero para cubrir esas necesidades que tiene la iglesia y que tiene el mundo. Y que de pronto hoy día vemos, ¿será que estamos cubriendo esas necesidades? ¿Será que de pronto a lo mejor estamos haciendo un mal trabajo? ¿O será que no nos reconocemos miembros de la iglesia y preferimos delegar a otros? No, que hagan más los hermanos que tienen más capacidad, que hagan más los hermanos que ya tienen larga experiencia. Y eso no es así. Una riqueza de la iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar en todos los ambientes y sectores es reconocernos primero bautizados. Reconocernos bautizados. ¿Por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque si nosotros como cursillistas no reconocemos que somos bautizados, que somos miembros de la iglesia, ¿sí?, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, que somos sacerdotes, profetas y reyes, oiga, ¿cómo podemos hablar que nuestro movimiento es parte de la iglesia o que yo soy parte de esa iglesia si no asumo mi papel de bautizado? Estaríamos yendo en contracorriente, que no nos resultaría el trabajo, el trabajo infructuoso, ¿no es cierto? Yo creo que con tanto movimiento que hoy en día existe, obviamente que dice que el Espíritu Santo no se equivoca y va creando, pero habría que analizar si vamos cubriendo esas necesidades que la iglesia y el mundo necesitan, o de pronto ya no necesita, porque nuestro movimiento a veces ha venido bajando, y yo creo que no de cantidad, pero a lo mejor de calidad sí, y como decía nuestro hermano Adolfo la semana pasada, nosotros seguimos trabajando dentro de la iglesia, dentro de la Dios, de las parroquias, y nos dicen que somos elitistas, creemos que somos lo máximo, ¿no? Dejemos que ellos hablen, que ellos digan. Lo que sí hay que reconocer que el Espíritu Santo también sopló sobre un grupo de hermanos que iniciaron cursillos de cristiandad y que nosotros debemos dar continuidad a ese esfuerzo que ellos hicieron. Pero vuelvo a repetir, sintiéndonos y asumiendo que somos bautizados. El MCC es un movimiento eclesial, es decir, un movimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Como todos los demás movimientos,
con carisma especial, con un método propio que nos permite vivir y convivir lo fundamental cristiano, pero sobre todo está para el bien de la iglesia y del mundo, no para el mal, para el bien. ¿Esto qué va a originar? Que nosotros tenemos un carisma específico. ¿Cuál es nuestro carisma de cursillos de cristiandad? ¿Evangelizador? Por supuesto que sí. Pero sobre todo nos ayuda a reconocer nuestra vocación personal, nuestra vocación específica, ¿sí? Nuestra vocación cristiana específica. No solamente es el hecho de que voy a evangelizar, no. A usted, hermano, como a mí, en 3 días de cursillo nos dijeron hasta el cansancio que Dios nos ama, que Dios nos ama. ¿Pero en dónde nos ama? Dentro de la iglesia. Nos ama dentro del MCC. Por lo tanto, yo tengo que empezar a darme cuenta de que soy o pertenezco a un grupo de cristianos que compartimos una misma mentalidad y empezamos a trabajar por lo menos con un mínimo de organización. Y también veíamos nosotros que a través de, estamos experimentando ahora esta nueva, disque modalidad, ¿no es cierto?, nueva normalidad, pero a través de la pantalla, a través de los medios digitales, la gente no se organiza. Y como decíamos con Nancy comentando, si antes era el problema de que no hay bus, de que los ladrones, de que se hace noche, de que el frío, que la reuma, que la columna, que un montón de peros. Ahora no tienen frío, usted puede estar en su casa tranquilamente. Pero ¿qué van a poner? Es que tengo que cocinar, es que hago el teletrabajo, y es que hago esto, y que no es que, o sea, siguen apareciendo las mismas excusas de siempre. ¿Cómo puedo asumir yo que soy bautizado? ¿Cómo puedo asumir yo que mi movimiento como miembro de esa iglesia a la que pertenezco reconoce ese carisma y comparte una mentalidad? Y mi La tía mentalidad de cursillo, se han dicho muchas de las veces, ¿no es cierto? Es una manera de pensar, tener actitudes y actos, manera de ver la cosa. Y por lo tanto, nuestra mentalidad cursillista es cristocéntrica. No podemos salirnos de eso, no podemos tener otra mentalidad. Y Cristo es parte de la iglesia, pues yo tengo que tener ahí mentalidad, soy parte de esa iglesia. Ahora, ¿quiénes forman todo esto? Hombres y mujeres que después que participaron en el cursillo, se unen para ayudarse a vivir de un modo más auténtico una vida cristiana. Y es cuando acá en Cuenca a veces trato de hacer yo visitar grupos de manera virtual o reunirnos, ¿no? Pero de los 18, 20 grupos que estamos, ahora creo que vamos apenas 9, insistiendo a que se reúnan de manera virtual. Y cuando leí esto decía, pero yo no entiendo por qué los hombres y mujeres de cursillos no se buscan ahora a través del WhatsApp, del Facebook, del Messenger, de todo. Va a decir, oye hermano, ¿qué tal? Reunámonos, ubiquemos un horario, sí podemos sacar 1 hora, 2 horas, sí podemos, pero no cumplimos eso. Y es cuando vamos mermando puntos, hermanos, de reconocernos miembros de la iglesia. ¿Cómo hacemos eso? Formar comunidad. Si para una comunidad necesitamos unir hermanos, unir hermanas, y en vez de unir, se van separando, se van quedando, se van estancando. Y ahí ya no podemos cumplir el eslogan del GLCC, que el movimiento se mueve, ¿no? Se está estancando ahí. Ahora, si bien es cierto, no podemos decir de que está varado completamente, no. ¿En qué sentido digo el estancamiento? De que de pronto los jóvenes o los que nos van siguiendo no están activamente o no pueden estar tan activamente porque hay pocos jóvenes, yo hablo por Cuenca, hay muy pocos jóvenes acá que están. A pesar de eso, estamos arrancando. No teníamos vocalidad juvenil, pero estamos. Pero ahí yo les dije, así a ellos en uno de estos días que conversaba, tienen que ustedes, después de participar en el cursillo, tienen que ayudarse a vivir de manera más auténtica su vida cristiana. Y cuando es una vida cristiana, para ser un buen cristiano, usted tiene que ser un buen cursillista. No porque sea una condición, para nada, hermano, ¿sí? Pero si usted se considera un buen cursillista, el cursillista nos dice ciertas condiciones, es un miembro activo del MCC, no un hermano pasivo. No puede tomar lo que decía Padre Edison como una opción en movimiento, como una opción en reunión de grupo. Ah, no, es que hoy día viernes y no había nada de buena película, ¿sí? Y más iban a dar noticias de políticos, de esto, de COVID. No, no. Vamos a ver qué dice acá la Escuela de Dirigentes de Guayaquil, como una opción. No puede darse así. No puede hacer eso. La participación del MCC en la iglesia es libre, es abierta y probablemente es abierta a todas las personas que quieran hacer un cursillo. Y los que han hecho, lo que les toca a ellos simplemente que cumplir ese deseo personal de conseguir su felicidad. ¿Pero haciendo qué? Quedándose de manera activa en el cursillo. Si las personas se quedan activamente en el cursillo, está siendo activamente en la iglesia.
Pero eso, hermanos, de pronto está desfigurando en que muchas personas, muchos hermanos que han ido a cursillo, dicen, no, el movimiento es de iglesia, sí, yo voy y trabajo en la parroquia. Cuidado. La cosa es de que usted quiera ser miembro del movimiento de cursillo de cristiandad, pero quiera parroquializarse. Y eso no se puede dar. Nos han dicho muchas veces los sacerdotes, nuestros asesores, ¿sí? Pero ¿por qué asumimos esa responsabilidad de estar en la parroquia? Porque se vuelve cómodo, ¿no es cierto? En Nancy da clase de lunes a viernes, no, pero el sábado tarde, como que se pase rascando la barriga, venga a dar catequesis. Y como le queda bien, entonces asume, voy allá, ¿no es cierto? Ah, no, pero padrecito, yo puedo ayudar si quiere los domingos en temas de prebautismales o prematrimoniales. Entonces, como me sobra tiempo y el curita, como no tiene gente, ¿qué dice? Claro, venga. Pero el cursillista, he visto en más de una vez, y cuando estábamos en funciones, ¿no? En todas las parroquias venga un cursillista, desde la manera de ser, desde la manera de hablar, con convicción, no solamente con conocimiento, sino con ese convencimiento, y rápido le quiere coger. Y le acepta todas las condiciones. Y le acepta las condiciones. Obviamente, como decía, uno de los puntos para nosotros pertenecer como MCC al movimiento y a la iglesia a que le pertenecemos, hay que cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? Pero somos libres. Con eso no digo que yo puedo mandar al curita, no. Hay que trabajar ligado, ¿no es cierto? Íntimamente ligados con ellos. Y para aclarar un poco esto, decían en las ideas fundamentales, en el numeral 293, que conforme a los criterios de eclesialidad, ¿sí? En la encíclica de Christi Fidelidades del Papa Juan Pablo II, en el número 30 nos dice que hay 5 criterios que debemos considerar y tener muy claros para nosotros poder vivir de manera eclesial, es decir, dentro de esta iglesia, ¿sí? Y nos dice, fíjense, el primero criterio, la primacía que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad, ¿sí? Oiga, cada cristiano a la santidad. Primero, cristiano es el que sigue a Cristo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes, bueno, creo que ustedes también, igual que yo, participamos todos los días de las lecturas y del Evangelio. Y en estos últimos días nos está hablando de Pablo escribiendo a la carta a los Corintios. Y yo les digo a mi gente acá, como sabe decir Moisés, al pueblo acá, al pueblo de Cuenca a veces, oiga, ¿cómo es posible que nosotros nacimos llamados cristianos y queremos seguir a Cristo, cuando a veces ni siquiera podemos seguirle a Pablo, que es nuestro patrono? Ni siquiera a él. Porque él es patrono, pero ¿por qué? Oiga, porque 3 días se cambió su vida y tomó una actitud de todo lo que hacía malo, hacerlo bien. Y nosotros, en cambio, ¿qué asumimos? Por lo tanto, oiga, nosotros para asumir la vocación de cristiano, ¿cierto? Hay que asumir de que tengo que todos los días irme santificando. Y no es que me están proponiendo si yo quiero, eso es una obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, hermano, ¿sí? Si yo, como bautizado, como confirmado, recibí al Espíritu Santo, yo debo ir asumiendo todos los días mi santificación. Si no, ¿a dónde avanzo? ¿A dónde camino? ¿Que tengo debilidades? Por supuesto que sí. Hay el sacramento de la confesión, ¿sí? Que si no es grave el problema y simplemente me quejé por ahí con hermano, pues le pido perdón. En la Biblia misma nos dice que no te dure el enojo hasta la noche, porque no sé si amaneceré. Y usted va santificándose. Por tanto, el MCC ha tenido siempre como una de sus metas fundamentales proclamar y cultivar la vocación de los laicos a la santidad. Qué bueno, ¿no es cierto? Un segundo criterio. Dice que el MCC ha preocupado siempre por ajustarse en todo momento al mensaje del Evangelio. Y eso nos está costando. ¿Por qué, hermano, se puede hacer de pronto un poco de problema, si usted quiere, dentro de esta situación? Porque resulta de que cuando nosotros queremos, ¿cierto?, nuestra vida diaria, dirigirla de acuerdo al Evangelio, oiga, Don Sata pone todas las pruebas del mundo. Usted quiere portarse bien y está por ahí el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el trabajo, las enfermedades, y no digamos la cuestión económica, que es la que más a veces afecta. No, no, terriblemente mal, hermano. Yo no puedo, tengo que trabajar. Oiga, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo cree en Dios y tiene que dedicarse a trabajar más de lo normal? ¿En dónde está haciendo usted que tiene que ajustarse al Evangelio, donde Jesús mismo le dice, no te preocupes por mañana, sí, preocúpate solo por hoy? Las plantas no tienen grandes vestimentas ni plata y se visten de los mejores colores. Los pájaros no siembran nada y se comen todo lo que quieren. Ustedes, que son creación mía, ¿creen que les dejaré sin protección, sin comida?
Y ahí sí cambiamos automáticamente. Sí, 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 es cierto. Yo sí me acomodo al Evangelio. Claro que sí. Pero ¿y si el Evangelio dice, oye, tienes que amar a tu enemigo? Híjole, ¿sí? El enemigo de Alicia, a lo mejor sí, porque es buena gente. Pero si me hago enemigo de Johnny, híjole, es otro cantar. No, 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 no. ¿Sí? Ama a tu enemigo, sea el que sea. El Evangelio es imperante. Yo no puedo, por eso me dice acá que yo tengo que proclamar el Evangelio, el mensaje del Evangelio y ajustarme a ese Evangelio. Si yo me ajusto, oiga, me estoy ajustando que soy miembro del Cursillo de Cristiandad, por lo tanto soy miembro de la iglesia. Un tercer criterio, el testimonio de una comunión firme y convencida. ¿Qué tal, hermanos? Firme y convencida. No sé, pero hemos comentado a veces entre pasillos, entre ustedes, en diferentes encuentros, ¿por qué algunos hermanos se han ido quedando? ¿Por qué se alejan del movimiento? Más aún, ¿por qué se alejan de la Iglesia Católica? Oiga, por esto, porque no ha tenido, ¿no es cierto?, una convicción, porque no es firme en su fe, porque no quiere dar visos, ¿no es cierto?, de que puede vivir el Evangelio acorde, ¿no es cierto?, a la situación que estamos viviendo hoy en día, y no querer acomodarse el Evangelio a lo que a mí me conviene. Por lo tanto, es un poco complicado este tercer criterio. ¿En qué sentido? En que yo a veces hablo de fe, pero no tengo convencimiento. De que yo hablo del movimiento, pero como que no le quiero al movimiento. Yo hablo a veces del movimiento, pero porque he leído un poco. Pero cuando ya me pongo a hablar del movimiento, cuando he vivido en el movimiento, cuando sé que el movimiento es el medio más idóneo para irme santificando y para hacer más grande al MCC y a la Iglesia Católica, es cuando yo empiezo a tener a veces miedo y la falta de fe, como cuando Pedro dijo, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, igual que ti, dijo, ven. Mientras tenía puestos los ojos en Jesús, estaba caminando, pero enseguida vio alrededor y los problemas y se hundió. Igual nos pasa a nosotros. Por eso decía este tercer criterio, este testimonio de comunión firme y convencida, como que empezamos a fallar. Un cuarto criterio es la conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia. El MCC siempre se ha identificado como un movimiento eclesial, es decir, como un movimiento que su principal función, ¿no es cierto?, dentro de su fin apostólico está la evangelización. Pero además la santificación de los hombres, la formación cristiana de las conciencias de esos hombres, ¿sí? Y sobre todo, saturar del espíritu, del evangelio en las comunidades y en los ambientes. Alguna vez escuchaba a mi hermano Lavo, ¿no es cierto? ¿Por qué no ver metido en el Congreso, en las alcaldías, en todo eso, un cursillista? Y haciendo que participen, que iban de manera evangélica. ¿Por qué? Porque no dan oportunidad, ¿no es cierto? Porque a veces no encontramos los medios más correctos. Y cuando buscamos eso, nos cierran las puertas. Porque dicen, no, no, venga acá con Dios, no. Si viene con gente para que pueda unirse a la política, si viene con algún tipo de ayuda económica o a respaldar políticamente, ahí sí. Pero caso contrario, no. Pase cantando. Pero hermanos, hay que reconocer que el MCC tiene un espíritu misionero. Es una de las características nuestras. ¿Y cuál es nuestra misión? Evangelizar. Como misión, no como finalidad. Cuidado con equivocarnos ahí, ¿sí? Uno de los fines es eso, pero es nuestra misión. ¿Por qué? Porque muchas veces, estimados hermanos, ¿no es cierto?, cuando vemos que el Espíritu Santo quiere actuar en nosotros y nosotros vemos todos los aspectos de pronto negativos, no le dejamos que actúe. Y es cuando de pronto vemos en otras personas cómo trabajan y son aquellos que han querido y que quieren llevar el mensaje de salvación a los hombres. Miren, para poder clarificar un poco este tema, la mayoría de ustedes a lo mejor han participado en un equipo rector, ¿no es cierto? Y la preparación mínima son 12 reuniones, es decir, 3 meses. Si no son 4 y hasta 5 meses de preparación, que sería lo bueno. Pero ¿qué sucede? En esa preparación, acá en Cuenca pasa que la gente no se enferma, asiste asiduamente a todas las preparaciones, no se pierde. A veces, pero ya por muerte de un judío que se dice, falta una reunión y se excusa y a veces, hermano, no, no puedo, pero el resto voy a estar ahí. Es decir, se ponen en una disciplina, se ponen en un trabajar, pero como comunidad mismo, demostrar una comunidad que uno le envidia. ¿Pero por qué? Porque van a cumplir claramente este cuarto criterio, ¿no es cierto? ¿De qué? De dar su mensaje, ¿no es cierto? O hacer como un fin apostólico la evangelización, ir a dar mensaje los 3 días. Y es donde de pronto nuestro movimiento está fallando,
llevamos candidatos solo para el cursillo. El equipo se prepara solo para el cursillo. Y se queda en esto. Solamente en ese ratito, en ese tiempo, van a dar eso. Y no es así. Nosotros trabajamos para el cursillo y luego para el post-cursillo. Y los que se quedan tienen que saber de que como somos miembros de la iglesia y estamos dentro del MCC, pues tenemos que cumplir lo que la diócesis, lo que la parroquia nos pida. Y el quinto criterio es el compromiso de una presencia y que en la sociedad en que vivimos. Allí donde yo debo dar fruto permanentemente y debo trabajar para que los hombres sean más cristianos. Hace unas 2 semanas leíamos el Evangelio y decía que el sembrador salió a buscar obreros para la viña. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Y quedaron en que iban a darles la paga justa. Un denario decía por día de trabajo, pero fueron a las 10, a las 11, a las 12 hasta las 3. Y al final el dueño pagó como él correspondía. Pero él no pagó por el día de trabajo simplemente, por el tiempo de trabajo. Él pagó por el trabajo. Si trabajó 8 horas, a lo mejor lo hizo mal. Pero si no trabajó 1 hora y lo hizo perfectamente bien, ahí nos va a encuadrar esta parte. Trabajamos para que los hombres sean más cristianos. El trabajo que yo haga, no el tiempo que dé solamente al MCC, el trabajo que haga dentro del MCC y fuera del MCC, pero no fuera de la Iglesia Católica. Porque usted puede dar catequesis si vale la pena, pero usted está ilustrando a los niños. Pero lo bueno sería ilustrar a los papás, porque los papás nos dice la Iglesia y los sacerdotes y todo, que son los principales y los primeros catequistas de esos jóvenes. Así es. Ahí estamos asumiendo nosotros este quinto criterio del compromiso con una presencia en la sociedad y en los medios. Por eso el MCC siempre da un trato preferencial a las personas que haciendo el centro de su actividad, su diario vivir, pueden llegar a ser santos. Hermanos, no creo que me salgo del tema, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta que el MCC está para cumplir una misión grande dentro de la iglesia, grandísima. Evangelizar, por supuesto que sí, pero por sobre todo la finalidad del MCC es vertebrar de evangelio los ambientes, es decir, cambiar todos los ambientes humanos completamente en humanos y cristianos, que pueda trabajarse con un criterio cristiano, teniendo el evangelio por delante. Si no hacemos eso, el MCC puede ser que sea un movimiento de iglesia, pero no va a ser un movimiento de evangelización que se ofrezca como un instrumento a la iglesia, menos al mundo. Si a la iglesia no servimos, ¿cómo servimos al mundo? Imposible. Pero bueno, lo bueno es de las características que tiene el MCC, que realiza, ¿no es cierto?, su trabajo de una manera querigmática. Es decir, el anuncio de la buena nueva, ¿no es cierto?, el primer anuncio lo hace. ¿Desde qué punto de vista? Desde que yo, viviendo lo fundamental cristiano, llamo a otros hermanos para formar una comunidad y también vivan lo fundamental cristiano. ¿Qué es lo fundamental cristiano? Cristo, fundamento de mi vida. Y recaigo nuevamente en la mentalidad cristo-céntrica. Si yo hago eso, hermano, puedo sentirme miembro de la iglesia, miembro del MCC y cumplir con cierta parte de la misión del movimiento. Centrada, digo sí, en este querigma, de evangelización, en esta acción que pretende y orienta hacia la conversión de las personas. Por eso acá, hace un par de años atrás, queríamos hacer cursillos y empezamos a repartir hojas volantes. Yo decía, pues obviamente desde afuera veía y con caridad cristiana los hermanos, oiga, ¿qué estamos vendiendo nosotros al movimiento así públicamente? No, el movimiento no se vende así, el movimiento se vende de persona a persona, porque usted convencido le dice lo que el movimiento le da, lo que le ha dado, porque usted convencido dice, dentro de la Iglesia Católica, sí, yo he aprendido mucho, me dieron los sacramentos y vivo sacramentalmente todos los días. Pero no es que simplemente voy y celebro y me conseguí el sacramento así gratis. No, usted tiene que dar testimonio de eso. Por eso, como decía acá, nuestra finalidad, ¿no es cierto?, es la conversión de persona a persona. Hermanos, cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, del querigma que tiene cursillos de cristiandad, del anuncio evangélico, del anuncio jubiloso que da cursillos, yo tengo que sentirme integrado y complementado con los demás. Primero, ¿en qué? En la maduración en la fe, participando en la comunidad, iniciando mi apostolado en el MCC y desarrollando fundamentalmente en el postcursillo.
Muchos hermanos que hoy en día llevamos a Cuenca y analizábamos, hemos hecho un pésimo precursillo, porque no han visto que el MSC no es solo llegar al cursillo, sino al postcursillo, y descubrir su vocación y desarrollar su vocación en el MSC. Pero vuelvo a lo que decía delante, como a veces soy miembro de la iglesia y el movimiento no es que sea alejado de la iglesia, entonces soy catequista, soy dirigente de padre de familia, hago tal o cual cosa, y al MSC, ¿dónde le está dejando? Donde usted descubrió, ¿dónde le está dejando? ¿Dónde está quedando? Y si conquista a otros hermanos, ¿a dónde les está encaminando? ¿Cree que usted está cumpliendo su misión de iglesia, su misión de evangelizar al movimiento, a las personas, cambiarles? No estamos cumpliendo. ¿Cómo actuamos? Sobre las personas. Y si actuamos sobre las personas, obviamente vamos a actuar sobre los ambientes. La persona constituye el valor fundamental del MSC, ¿sí? Cumplimos de manera fundamental eso, el MSC. Sin personas, ¿qué hacemos? Yo tenía, bueno, no un dicho, sino he participado algunas veces y enumerado a Cuenca acá, que a veces yo preferiría tener reuniones de grupo toditos los días y no tener la ultrella, porque veía que a ultrella muchos de mis hermanos iban los que no estaban en grupo, los que no compartían esa intimidad de grupo, de saber decirse las cosas de frente, ayudarle a crecer al otro, a que pueda mejorar todos los días. No solo hacer una disertación de la Biblia y discernir bien el uno mejor que el otro, ya, no, para nada. Eso es lo que no convenía. Por eso, si yo puedo actuar sobre la persona y actúo sobre el MSC, perdón, sobre los ambientes, el MSC va a llegar a transformar los ambientes. Es decir, a transformar una realidad y que es la última, ¿no es cierto?, de la evangelización, que al final es construir el reino de Dios. No hay más, hay que construir el reino de Dios, seguir construyendo. ¿Ya lo estamos viviendo? Por supuesto que estamos viviendo, pero ¿lo estamos construyendo? ¿O solamente tenemos ya la construcción ahí, el templo simplemente, pero nosotros no apostamos en nada? Ni siquiera ponemos a lo mejor un ladrillo en la construcción del reino de Dios. El MSC se pone al servicio de la iglesia, ¿no es cierto? Pone al servicio del movimiento también, se pone como miembros propios, con su carisma propio para evangelizar, ¿cierto? Para ser consecuentes con la finalidad específica. Transformar a todos los seres humanos o a todas las personas que participen en el cursillo, ¿cierto? Y se vuelquen a ser seguidores de Cristo. No seguidores de personas, para nada. Si usted sigue a la persona, está perdiendo el horizonte. El MSC, cuando decimos que tenemos que vivir dentro de la iglesia un espíritu de comunión, un sacramento de comunión, pero es un Dios trinitario, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dividido. La comunión, cuando se vive trinitariamente, es un don y es tarea permanente de la iglesia vivirla este espíritu en común unión, no solo con Dios, sino con los hermanos. Yo no le he visto a Dios, hermanos, hasta ahora, durante los 40 y pico de años que tengo, no le he visto, pero sí le siento. Y a veces es más difícil, ¿no es cierto?, sentirle que verle. Porque nos han dicho, tú le ves a Cristo en el enfermo, en el preso, en el necesitado. Y claro, hoy en día hay muchos de esos, muchísimos enfermos, muchísimos necesitados, pero sentimos la necesidad de ese pobre, sentimos la necesidad de ese enfermo, sentimos la necesidad de ese desamparado, que es a donde deberíamos llegar. Jesús veía muchísimas de esas cosas, pero él sí llegaba a sentir. El hecho de sentir, hermano, de sentir eso, de sentirme yo miembro de la iglesia, de sentirme yo comprometido a través del MSC con la iglesia y a transmitir esto de que el MSC a usted le da un camino para que usted se santifique todos los días, debe asumirlo, hermano. No puede dejarlo de lado. La comunión en el MSC implica saberse y sentirse iglesia, servir en la iglesia, hacer iglesia, participar de la iglesia y de las vocaciones y de las condiciones de vida que está pasando nuestra iglesia. ¿Le ataca mucho a la iglesia católica? Por supuesto que sí. ¿Cuántos defendemos? ¿Cuántos afrontamos eso? Oiga, y yo creo que el movimiento nos ha enseñado muy bien a discernir a nosotros, ¿no es cierto?, por dónde debemos atacar los problemas que tiene el movimiento, que tiene nuestra iglesia. Decía recién, el movimiento fue creado para cubrir ciertas necesidades y si podemos adjuntarle, solucionar problemas. Y en el cursillo usted le lleva para que usted sea feliz y aprenda a solucionar los problemas.
Y los problemas que usted pueda solucionarlos, nos dicen, hágalo. Y los que no pueda, déjelos. Deje que Dios solucione ese problema. Tenga esa confianza en Él. Por lo tanto, el MCC dentro de la iglesia es un agente de construcción de la iglesia. Como un sacramento de comunión, por supuesto, pero siempre puestos al servicio de los demás. Todos mis recursos, no solamente recursos económicos, mi recurso personal, mi recurso intelectual, pero sobre todo mi recurso espiritual. El ser humano que no aprecia, el crucillista que no ha apreciado, que es templo vivo del Espíritu Santo, no hace que esos dones florezcan, no hace que se fructifiquen y no hace que convierta sus ambientes. Oiga, ¿cómo puedo llamarme confirmado, menos bautizado? ¿Cómo me hago llamar un laico comprometido? Pero bueno, todo eso debemos que cumplirlo en algún lado y lo hacemos dentro de la iglesia. El MCC respetando mucho la fidelidad a nuestro carisma. ¿Nos integramos a la pastoral diocesana? Sí. En Cuenca sí, y en el resto del país también creo que lo hacemos. Hay los planes pastorales, hay enlaces con la parroquia, enlaces con la diócesis. Si había tareas de evangelización, se las hacía. Si había acuerdo entre movimientos, se lo hacía. Pertenecemos acá al CELCA diocesano, por supuesto que sí, tenemos hermanos que trabajan con el CELCA de acá diocesano, perdón, que trabajamos dentro de la parroquia con los padres redentoristas, por supuesto que lo hacemos. En comunión, sí, en comunión, cada uno respetando su carisma. Y no hemos tenido problemas, no puedo decir que hemos tenido problemas. Que sí, a veces encontramos en los otros grupos hermanos nuestros, cursillistas, sí. Y a mí me da a veces un cierto orgullo, ya, ve, tal grupo, pero está un cursillista. ¿Por qué te fuiste? Es que, bueno, las excusas a veces ya solo las escucho por comedimiento, pero al final sé que en el MCC descubrió su vocación, que en esta pastoral diocesana ayudó a crecer al movimiento. Ahora, no sé si es vergüenza o pena que no se dice, mire, yo soy cursillista, yo aprendí ahí eso, descubrí mi vocación ahí, no la dice, ¿no es cierto? Pero bueno, ya queda a cada uno el saber ver o discernir, ¿no es cierto?, el por qué yo me alejo del MCC, por qué me alejo de la Iglesia Católica. Para ir concluyendo un poco, hermanos, el MCC está llamado a fomentar la comunión con otros movimientos eclesiales, por supuesto que sí, pero en eso se ha suscitado también que, vuelvo a decir, como que se vuelve demasiado humano el movimiento, y no nuestro, los otros movimientos, porque afloran el hecho de querer sobresalir, el hecho de querer figurar, el hecho de que yo le conozco al curita, de que pongo, acá a veces dan la misa un padre, ¿no es cierto? Y al final los hermanos de los otros grupos ponen, sí, asesor del movimiento tal, tal, y también asesor del movimiento tal, tal. Oiga, ¿reconocimiento de qué? Si el curita está hablando por la parroquia, está hablando del evangelio. Pero hasta en eso buscamos un poco de aflorar y hacer lucir a mi movimiento. Y yo creo que eso no va con nosotros. Menos va con la Iglesia Católica. El Papa no lo hace. El Papa maneja su humildad, ¿no es cierto? Y busca unión con las demás iglesias, ¿no es cierto? Sean luteranas, ortodoxas o las separadas, pero están ahí. Igual nuestro movimiento tiene que buscar eso, y de hecho lo busca y lo promueve. Ahora, que a la gente no le guste nuestro carisma y que a veces digan que porque no llevamos a la gente o no, o que a veces escogemos a la gente para llevarle a cursillo y eso nos hace demasiado elitistas o como que cerrados, para nada, hermanos. Recuerden que nosotros cumplimos los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios, y al cursillo no puede ir cualquier persona. Por eso les decía adelante, haciendo un comentario, hacemos mal el precursillo porque podemos nomás llevar a todo el mundo, y no es así. Yo puedo llevar siempre y cuando haga un buen precursillo, haga un buen estudio de las personas, y de ahí sí veo que en el MCC le va a ayudar a descubrir su vocación, sí, pero no puedo aventurarme, no, que vaya nomás al movimiento y después que él vea si es que ahí le gusta que se quede. No, hermanos, el movimiento no se creó para eso. La Iglesia Católica no está creada para eso. Por eso es que muchos se van de la Iglesia Católica. Ah, vamos a los testigos de Jehová, allá veo que se hacen ricos. Vamos a los cristianos, no sé cuánto, porque ahí no nos dicen nada. O sea, quieren vivir de una manera libre. Y no. Ustedes ven, tanto en lo civil, nosotros en lo civil, ¿cumplimos o no las leyes si no nos castigan económicamente? Sí. En la Iglesia Católica, ¿qué castigo nos dan? Si pecaste a lo mucho, 5 rosarios, 10 Padres Nuestros, 20 Ave Marías, el gran castigo que nos da, y nos parece grandísimo.
No, el mayor castigo es que el castigo que debemos sentir es de que estamos yéndonos en contra de Dios, de que yo siempre, templo del Espíritu Santo, estoy dejando que ese Espíritu Santo no aflore lo bueno mío, sino aflore todo lo malo. Y en lo malo aparece por ahí, ¿no es cierto?, Carlitos Moreno y me dice, oye, Hernán, ve, eres un sinvergüenza, eres de esto, del otro. Oye, ñaño, eres miembro de mi iglesia, ¿qué te pasa? No me ataques por lo malo, ayúdame a corregir, ¿no es cierto? Oiga, pero esa es la iglesia que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Por eso yo digo, yo vivo enamorado de Cursillos, porque acá el cariño, el amor, la sinceridad, el respeto y ese carisma que tiene Cursillos para decir las cosas al otro con amor, le ayuda a crecer. Y usted no se asusta, pero usted va madurando cristianamente. Cuando usted va madurando cristianamente, y me encanta cuando hay encuentros y presencial más, ¿no? Y preguntamos, ¿qué tal, Moisés? ¿Cuántos años de cursista? 24, 25 activo. 100 años, siempre hay. Narcisita, 50 años viviendo en cursillos ahí, y dale ahí, ¿no es cierto? Oiga, es bueno. Y uno dice, ¿qué? Porque asumió este compromiso, asumió este reto de ¿qué? De fomentar comunión con los demás movimientos, pero respetando y siendo fiel a su carisma de movimiento de cursillos de cristiandad. Por lo tanto, el MCC se encuentra en su ser de iglesia como movimiento eclesial, sí. Como iglesia, para la iglesia, al servicio de la iglesia y para el mundo y al servicio del mundo. El MCC le implica ante todo y antes que nada vivir como iglesia, con criterio evangélico, como signo que somos instrumentos en las manos de Dios y que somos signos del amor de Dios a los hombres. Por lo tanto, ¿el MCC está comprometido a evangelizar? Sí. ¿El campo específico del primer anuncio de la fermentación de los ambientes? Sí. Fermentación de los ambientes de manera cristiana y evangélica, no humana. Cuidado. ¿Participamos así de la misión de la iglesia, de lo que nos manda hacer a cambiar los ambientes? Sí. ¿A cambiar las personas? Sí. Por lo tanto, fermentamos de evangelio los ambientes. Con nuestra manera de ser, con nuestro carisma, con nuestro método propio, sí. Con una mentalidad cristocéntrica, por supuesto que sí. No nos queramos llenar de conocimientos, hermanos. Llenémonos de convencimientos. Muchas veces hemos tratado en el movimiento y en muchas reuniones de que nos hace falta literatura, de que nos hace falta tantas cosas. Puede ser que sí, a muchos nos gusta leer, pero al final tenemos que encaminarnos con lo que nos vaya guiando y ayudando a vivir de una manera cristocéntrica nuestra vida de cursillistas, de manera evangélica siendo miembros de la iglesia. Toda la misión del MCC tiene un sentido desde la vivencia y desde la convivencia de lo fundamental cristiano. Si usted vive y convive lo fundamental cristiano, está siendo un instrumento de comunión. Si usted, hermano, vive evangélicamente su vida, vive evangélicamente su trabajo, vive evangélicamente su profesión, usted está armando y formando iglesia. Acordémonos del rollo de iglesia. Planteamos todo lo malo que es de iglesia y definimos todo, pero al final decimos que somos todos nosotros y que si la iglesia anda mal es por culpa mía, por culpa nuestra como grupo, no solo por el que está a la cabeza. Que no resulte como los directivas tradicionales o humanas, por así decirlas. Está funcionando malas cosas y a quién le echa la culpa, al presidente. El presidente de ese gremio, sí, es que es dejado, es que no planifica, no organiza. La parroquia anda mal, es que el cura es un desorganizado, él no ubica bien las cosas, no pone los puntos ahí. Pero cuando hace bien las cosas, esa parroquia es una belleza. Y ahí ya no es belleza solo el curita, ¿no es cierto? Ahí se integran toditos. Pero hay algo malo y tenemos que encontrar una persona culpable o una situación culpable. Si usted y yo hacemos eso, estamos siendo mediocres, buscando culpables. Si yo sigo a Cristo, me tengo que acordar. Cristo encontró alguna vez o buscó alguna vez una excusa, buscó a algún culpable, buscó alguna circunstancia para él evadir la responsabilidad que tenía de salvar al mundo. Para nada. Él podía decir, a lo mejor cuando le vendió Judas, ¿no es cierto? Es que ya me cogieron porque Judas me vendió. ¿Sí? Si él no le ha dicho que no era y le daba al Pedro, me hacía un favor. Él no. Él asume lo que tiene que asumir. ¿Por qué? Porque él vivió, ¿no es cierto?, el amor demostrado a los hombres. Pues si yo sigo a Cristo, tengo que demostrar ese amor a los hombres. En la Iglesia Universal, sí. En la Iglesia Católica a la que pertenezco, por supuesto que sí. De esta manera, hermanos, es
lo más concreto de lo que yo puedo vivir dentro de la iglesia, integrado a la iglesia, a la pastoral diocesana, a la parroquia, pero sin perder mi fidelidad al MCC. La comunión en las diversas dimensiones va a ser siempre el marco de actuación para el MCC. Donde usted esté, donde yo esté, siempre tiene que ser mi carta de presentación que soy un cursillista, que soy un cristiano comprometido, un laico comprometido, no con conocimiento, con convencimiento. Ahí me quedó muy claro lo que decía Padre Edison hace unas par de semanas acá en una escuela, que no nos volvamos los cursillistas sepultureros del MCC, porque a veces estoy en la parroquia y ahí no me reconozco como cursillista, ¿sí? Hasta nos ponemos uniforme y ahí, catequista de la parroquia fulano de tal, y cursillista, ¿qué tal? Yo tuve una experiencia muy mala hace muchísimos años, ya debe ser unos 20, 22 años acá, hay un cantón de nosotros acá de Cuenca que es Santa Isabel. Y fui un tiempo como presidente, mi papá era visitador de grupos. Y claro, ahí evangelizaba, vieron algunos otros pueblitos que se evangelizó, salieron buenos cursillistas y armó grupos muy bonitos. Pero el hermano presidente fui a hablar con el señor párroco en ese tiempo, con el padre párroco. Y claro, de igual que estoy diciendo yo, somos miembros de iglesia, un grupo de apostolado y todo. Y decía, qué bueno, doctor, ¿y qué hace su movimiento? Bueno, y le definió todo lo que hace. Cuando dijo, hermanos, ¿y cuántos cursistas hay aquí en San Isabel? Dijo, vea, padre, aquí en San Isabel debemos de estar alrededor de unos 80, pero si no me equivoco, hasta 100 cursillistas. El padre obviamente le oyó y dijo, mire, doctor, porque era un doctor que era presidente ese tiempo, dice, muy bonito lo que usted me dice, pero si hubiera 100 cursillistas y cumplieran lo que usted me acaba de manifestar como mentalidad, como un principio, como finalidad, no hubiera aquí bares, no hubiera prostíbulos, no hubiera tantos borrachos. Entonces, ¿en dónde está el trabajo que están haciendo? Después de lo que decíamos que somos dirigentes. Imagínense, yo ahí unos tiempos estaba un par de años de siendo cursillista, oí eso y, hijo, dije, como que hay que ser más cautelosos en hablar este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces vamos y hablamos de que somos miembros de iglesia, pertenecemos a la iglesia y como un grupo que evangeliza y transforma los ambientes y me da una respuesta de esas, a uno le desarman, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso le ha ayudado a uno, ¿qué? Para madurar. Madurar espiritualmente, madurar dentro de lo que es cristianamente, ¿para qué? Para que sea un reto y poder mejorar, poder mejorar. Y cada vez convencerme más de que como miembro, ya digo, del movimiento de cursillos, soy un buen miembro de la iglesia. Y que tengo problemas, sí, resuélvalos. Que hay situaciones que hay que saberlas manejar, por supuesto que sí. Pero no puedo perder yo ni perder la confianza 100% en el Señor Jesús. ¿Sí? Mis hermanos, es lo poco que les he podido de alguna manera sintetizar cómo el MCC trabaja en la iglesia, tiene su misión dentro de la iglesia, qué es lo que debe hacer, los criterios que debe marcar nuestra función y nuestro trabajo dentro de la iglesia y como les leí, ya con encíclicas, con diferentes libros que tenemos y que nos va a nosotros, ¿cierto? Introduciendo en la iglesia a la que pertenecemos, pero sin dejar nuestro MCC, en el cual seguimos trabajando y seguiremos trabajando mientras Dios nos permita, pues, y seguirnos instruyendo, eso sí, instruyendo y viviendo. Cuando nos instruimos y vivimos, creo que podemos hacer un mejor trabajo todos los días, hasta cuando nos toque el quinto día. ¿Sí? Muchas gracias, hermano.